Gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Seguimos con la primera semana. San Ignacio trae dentro de las meditaciones de la postrimería, purgatorio, cielo, infierno, juicio, muerte, de todas ellas San Ignacio pone la del infierno. Entonces vamos a ver ahora el infierno. El pecado tiene su castigo. Ya hemos considerado las penas que Dios impuso al pecado original, extensivas, no solo a nuestros primeros padres, sino a todo el linaje. Los pecados personales piden castigos personales. De estos, los que se pagan en la vida deberán de cumplirse en el futuro. Es una contemplación muy cristiana, esta de las penas del pecado. San Ignacio no pone ejercicios de todas las postrimerías, sino únicamente la del infierno, si bien permite que se hagan las que se necesiten. En su sistema de enseñar al hombre a vencerse a sí mismo, ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea, que es el fin principal de los santos ejercicios, ordenar la vida, vencerse a sí mismo, confía más en que los castigos, en el conocimiento de la verdad y la rectitud de las cosas, tal como las quiere Dios, pues esto enciende naturalmente un ideal de santidad, de justicia, de amor, de correspondencia a nuestro Señor que vino de vida eterna a muerte temporal, para redimirnos de nuestros pecados, pero no excluye el temor de las penas, sino que quiere ayudarse de él en cuanto sea necesario. San Ignacio conoce nuestra debilidad, el barro en que fuimos formados, y comprende que somos capaces de olvidarnos del amor, y por tanto puede venir un tiempo en que nos sea necesario el temor del castigo, para no caer en el pecado. Y como entre los castigos el infierno es el más terrible de todos los castigos, lo escoge San Ignacio como meditación y hasta de la impresión de nuestros sentidos, a fin de que nuestro espíritu, nuestra carne, queden como atravesados por este santo temor de Dios. Mas el proceder así, como si le disgustase que nuestra alma se moviese
por motivo de un orden inferior, aunque santo, toma ocasión del infierno para darnos un nuevo impulso hacia el amor de Dios. Con este espíritu hemos de entrar en este ejercicio, bajar hasta el infierno y ver y sentir aquellas terribles penas. Todo es para conocer más a fondo el amor misericordioso de Cristo, que me ha librado con su muerte temporal de mi muerte eterna. Y la correspondencia de amor que le debo hasta morir. Que tema como mi mayor desgracia el olvidarme de este amor, pero si por mis faltas llegase alguna vez a tanta desgracia, por lo menos el temor del infierno me detenga para no caer en el pecado. Pone San Ignacio esta meditación como si fuese aplicación del sentido. Realmente se presta mucho en el sistema de los santos ejercicios la aplicación de los sentidos. En el número 65 de los ejercicios, la oración preparatoria, que hacemos siempre, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. No dejar de hacer esa oración importante para disponer el alma y todas las potencias para poder meditar. La composición de lugares aquí ver con la vista de la imaginación. La longura, la anchura, la profundidad del infierno. Es cosa tan grande la que debemos contemplar y tan fuera de lo que ven nuestros sentidos, que San Ignacio solo da medidas indefinidas a fin de que cada cual las acomode a su poder de imaginación. Él dice longura, anchura y profundidad del infierno. Hay que pedir la petición en esta meditación demandar lo que aquí quiero será aquí pedir intenso sentimiento de la pena que padecen los condenados, para que si del amor del Señor eterno yo me olvidare por mis faltas, al menos el temor de las penas me ayude para no venir en el pecado. Al menos que por temor, que no es lo mejor, al menos que por temor yo no cometa pecado.
Que Cristo me dé la gracia de sentirme interiormente metido en aquel estado de reprobación, a fin de que todas mis facultades espirituales y sensibles queden como impregnadas, quedan como compenetradas de aquella pena interna. Que Jesús, que me ha librado del infierno, me lo haga sentir ahora íntimamente, porque yo soy un pecador y mi santidad no puede ser actualmente sino una santidad de pecador. Y por eso quiero meditar con espíritu de pecador redimido en la sangre de Cristo, de hijo pródigo, estrechado otra vez por los brazos de mi Padre. Primero entonces la realidad del infierno. Nos los ha revelado Jesús, la existencia del infierno. Pertenece, por lo tanto, al depósito de la fe, de manera que nuestra fe lo debe de aceptar pacíficamente. La resistencia que muchos tienen para aceptar este dogma del infierno es por razones sentimentales, y el sentimiento no tiene por qué función afirmar o negar verdades, sobre todo si son verdades eternas. Estas son objeto, ya sea de la razón o ya sea de la revelación. Casi que no se quiere predicar de las postrimerías. Tienen miedo, incluso para llevar al sacerdote a un enfermo. No vaya padre, no vaya a decir cosas que se asuste. Así dice la gente. Yo le digo, mejor que se asuste acá, que no se asuste allá, donde ya no pueda salir. Pero no se cree en las postrimerías, la verdad es eterna. Cristo nos dice que el infierno ha sido preparado para el diablo, para sus ángeles. Es decir, para aquellos que cometieron aquel primer pecado. También los hombres que mueren en rebelión voluntaria contra los divinos preceptos de Dios serán lanzados a unirse con el diablo y tendrán la misma condenación. Es cosa muy justa que sea apartado eternamente de su fin sobrenatural aquel que obstinadamente ha rehusado unirse en su voluntad al Creador y Señor. Sobre todo, después de la redención hecha por Cristo, el que rehúsa el precio de su sangre
y vuelve a crucificarle, como dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 6. Merece el infierno por una segunda razón más poderosa. ¿No consideramos justa la sentencia de salvación dictada para los justos que con sus buenas horas llegaron a su fin? Por la misma razón hemos de estimar justa la sentencia de condenación dictada contra los malvados, que con sus malas obras se apartaron del orden sobrenatural, rehusaron la gracia de la redención, que eso lo hubiera salvado. Dios sería injusto si no premiase a los buenos y castigase a los malos. Qué diferencia tan grande entre las dos frases pronunciadas por el Hijo del Hombre, cuando venga y se siente en su trono de gloria y sean congregados delante de él todas las naciones, diciendo aquellas palabras: venid bendito de mi Padre, tomad posesión del reino que os está preparado desde la creación del mundo. Apartaos de mí, maldito, del fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y concluye el texto: e irán los condenados al suplicio eterno, mas los justos a la vida eterna. Esa es la realidad del infierno. En segundo lugar, pena de daño. Por eso en la Sagrada Escritura se habla del infierno como un lugar de tormentos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 28. Todas las penas se acumulan allí. Comencemos con la primera, que es la principal, que es la pena de daño, que es la privación de Dios. Es la privación del bien infinito. Por lo tanto, en cierto modo es infinita. Para comprender en alguna manera esta desgracia, volvamos a recordar nuestra creación. Nosotros fuimos creados para la posesión sobrenatural de Dios, para abrazar en Él todo nuestro bien. Este mundo está lleno de felicidades particulares y secundarias. Al verla, nuestras facultades las buscan afanosamente, y cuando se nos niegan, producen tormento con su privación de la felicidad buscada y negada.
ponemos tristes porque no pudimos encontrar esas cosas que según nosotros nos daba la felicidad. Si un hombre está muriendo de sed y teniendo el agua a flor de labios, esta huyese de él cada vez que abre la boca para beberla, tendría un tormento cada vez más grande. Poder tener el agua casi en su boca y no poder consumirla. Si imaginamos un hombre que padeciese una privación semejante en todas sus facultades, y esto simultáneamente tendríamos un conjunto de martirio que van más allá de las fuerzas humanas. No sucede nunca así en este mundo. Ordinariamente nuestras facultades, tanto las corporales como las espirituales, tienen alguno de los objetos a que están ordenados, aun cuando no lo tengan en toda su plenitud. Y por lo mismo, nuestros dolores son tolerables, porque van poco o mucho mezclado con satisfacciones. Pero la pena de daño del infierno es inimaginable para nosotros. Solamente lo podemos comprender intelectualmente, porque hemos sido creados y llamados al orden sobrenatural, es decir, para gozar de Dios y con esto pasar a la plenitud de nuestra vida. Ahora solamente lo comprendemos en la fe, no es evidente para nosotros, pero cuando pase la sombra de esta vida y el alma se encuentre en la plena libertad de todas sus facultades, vea claramente que ha sido creado para poseer ese fin infinito y se lance a él para gozarlo como con una fuerza que no puede tener ninguna comparación con todas las energías naturales y materiales y morales que vemos en este mundo, y se encuentre rechazado y repelida por una fuerza superior, entonces comenzará la pena de daño, será el principio del infierno. Porque el alma buscará a Dios con toda su fuerza y se verá rechazada por Dios con toda la virtud infinita. Apartados de mí, terribles palabras, malditos. Dios aparta con maldición, es decir, una palabra creadora de todas las infidelidades de que el condenado es capaz, efecto de la divina maldición. La felicidad del entendimiento es el reposo en contemplación de la verdad, sobre todo de toda verdad, pero no va a poder descansar en ella, porque serán lanzados fuera de Dios, quedarán fijados en la mentira. La inteligencia tiene como objeto de gozo y de reposo la verdad. Por eso la felicidad de la voluntad, que es amar, ese bien infinito poseído como suyo,
Pero el condenado verá que Dios es el bien infinito, pero que le arroja y le excluye de su posesión de su amor con una fuerza infinita. Esto producirá la obstinación en odiar a Dios y a todos los que participan de esa bondad. El odio será el tormento eterno de su voluntad. La felicidad del sentimiento es el gozo de la belleza en su plenitud. El condenado verá que Dios es la belleza infinita, pero que le excluye de este gozo. Se obstinará en lo feo, en lo monstruoso, sabiendo así que así va a aumentar el tormento de sus facultades estéticas. Fíjense en que cada uno de nuestros sentimientos en el condenado no podrá gozar de su objeto. La inteligencia tiene su objeto la verdad. La voluntad tiene su objeto el bien. Las pasiones tienen objeto el gozo. Bueno, de todas esas cosas el condenado será prohibido, privado. Ninguna de las palabras que hemos dicho puede explicar del todo lo que es la pena de daño que priva al condenado de la posesión de Dios. ¿Quién puede expresar lo que será esa vida de odio y de maldición de Dios? Tercer punto, las otras penas del infierno. Hay otras penas, llamadas penas de sentido, que se refieren principalmente a los tormentos que padecen allí los sentidos exteriores e interiores de los condenados. Pena de fuego es la principal que aparece en las Sagradas Escrituras. Apartaos de mí, maldito, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En el infierno hay fuego. Todos conocemos la fuerza terrible de este elemento. Hemos podido ver de manera especial también en estos últimos años cómo arrasa el fuego en diferentes lugares. El fuego es una de las fuerzas más difíciles de controlar en la naturaleza. Y este es el fuego útil, creado para el bien de la humanidad. ¿Qué será el fuego atormentador, creado solamente con este fin? Fuego que obrará atormentado en el alma y en el cuerpo. Fuego que se vuelve como una cualidad inherente, incorporada, compenetrada con el condenado, como si el cuerpo y el alma fuesen fuego. Fuego inteligente, es decir, movido por una fuerza inteligente, poderosa, para que atormente a cada uno según su culpa. Un fuego persistente en sí mismo que quema
pero no consume. Un fuego persistente también en sus víctimas, a la que devora sin matarla nunca. Cuando Cristo nos dice y repite que en el infierno hay llanto y crujir de dientes, nos parece consecuencia natural del fuego devorador. Recordemos lo del rico Epulón, que Lázaro moje la punta del dedo y me refresque la lengua. Pero la última palabra de la sentencia es la más terrible: al fuego eterno. La eternidad supera toda nuestra comprensión. En este mundo todo queda condicionado y limitado por el tiempo, que suele ser el consuelo aún de los males en esta vida, en esta tierra. Bueno, tendré que sufrir un poco, serán algunos años, un tiempo limitado. En el infierno esto no se podrá decir, porque no habrá tiempo allí. No hay sucesión, no hay pasado ni futuro, solo hay un presente inmutable. Condenación es la posesión total de la desgracia, como clavada e inmutable. El condenado muere siempre sin morir nunca. Es decir, saborea constantemente todas las amarguras y la muerte no se acaba, es eterna. Su gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Dice 3 veces el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 43. Siguiente. Ya es una muerte en el tiempo. Volvamos a recordar que las dificultades que nuestra razón busca contra la eternidad del infierno son hijos del sentimentalismo. Dios es Padre, Dios es amor misericordioso, lo es para todo, pero en definitiva no es Dios quien condena al pecador, sino que es el pecador bien el que se condena a sí mismo. Hagamos entonces un coloquio, terminando esta meditación, delante de aquel hecho que tanto nos movía a admiración en los ejercicios de los pecados, que no estoy en el infierno, a pesar de haberlo merecido. Tengo en mí plenamente la causa de la condenación. Bastaba para que una condenación depende únicamente de Dios. Como hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y tanta misericordia. Es Dios quien me ha buscado a mí, no yo a Dios. Es Él quien ha ido detrás de mí, como si me necesitase. Es Él quien, a fuerza de gracias, casi me ha hecho imposible
el condenarme. Aunque yo tantas veces he elegido el infierno, qué misterio de predilección. Agradecer con toda el alma a Cristo esta bondad suya y repetirme otra vez aquellas preguntas de sabor tan fuerte y comprometedor. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué he de hacer por Cristo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.